Confirma que está grabando. Se ve el este rojito. Sudadera buena. Perfecto. Sudadita bien. Vale, pues vamos allá. Alex, bienvenido, tío. Chicos, Encantado. una nueva entrevista, un nuevo caso de éxito del método Health. Estamos con Alex, una de las personas que más en serio se ha tomado pues también los últimos meses todo esto, pero una de las personas que a mí más me inspira por su estilo de vida. Y bueno, voy a dejar que se presente él directamente. Cuéntanos, Alex, a qué te dedicas, quién eres y qué es lo que has conseguido estos últimos meses y estos últimos años priorizando tu salud. Yo llevo años dedicándome al mundo digital, vengo de la educación tradicional, vengo a estudiar una carrera, una ingeniería, de trabajar a media jornada y empecé a emprender cuando tenía pues unos 22, 23 años, ¿no? Pero siempre me ha gustado el deporte, nunca he sido deportes de equipo, nunca he jugado fútbol, básquet, siempre he sido deportes diferentes, ¿no? Hacía skate, hacía taekwondo, algo más de manera individual y sí que siempre he buscado el construir un físico pues bien, ¿no? Yo miraba a gente que estaba fuerte y decía, tío, algún día quiero tener un físico similar y me quería apuntar al gimnasio, pero lo típico, ¿no? Si entrenas de pequeño no vas a crecer, los típicos paradigmas, Sí. todo lo que hay en base a la nutrición y aparte también al deporte. Y me apunté al gimnasio cuando cumplí 18 y empecé a entrenar sin tener mucha información. Ojalá hubiera tenido toda la información que ahora hay por redes sociales o tener un referente como tú, ¿no? O tantos otros que están enseñando a la gente cómo poder pues comer de manera saludable. Y ahí empecé pues con la carrera, con todo y empecé a emprender de manera digital y a compaginarlo con los estudios hasta que día de hoy, años más tarde, pues vivimos 100% de manera digital, creando ingresos por internet, construyendo comunidades y ayudando a esa gente a pues poder construir un estilo de vida de libertad real aprovechando diferentes nichos de mercado, ¿no? Sí que es verdad que cuando empecé a emprender, pues estuve, pues antes de empezar a emprender con la universidad, sí que me obsesioné pues con lo típico, ¿no? Quieres un cambio físico y lo que piensas es nutricionista, entrenador personal, con tu dieta, 6 comidas al día y todo muy pautado, pesando todo, y yo vengo de eso, ¿no? De pues estar, pues no mucho tiempo, pero sí estar un par de años hasta que luego, y sí es verdad que tuve un cambio físico, mejoré mucho a nivel de, pues, de entrenamiento de todo, pero sí que es verdad que cuando empecé a emprender, cuando estaba antes en la carrera, pues lo podía llevar. Yo me acuerdo de irme a dormir antes de preparar la mochila para el día siguiente y preparar tuppers, ir a la universidad con 3-4 tuppers, con todo pesado al milímetro, y vengo de ahí, de hacer diferentes dietas y probar todo. Cuando empecé a emprender, sí que empecé obviamente a ver que era completamente insostenible porque era una locura, o sea, era como pesar gramos de arroz, viajes, entonces era como muy locura, y ahí sí que es verdad que lo dejé un poco de lado y empecé pues sí a entrenar, pero no a cuidar tanto la alimentación, o la cuidaba bajo mis paradigmas y bajo mi nivel de conciencia, pero no había una educación real de alguien que me guiara, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando pues poco a poco pues fue dejando el físico un poco de lado, entrenaba pero menos y me centré mucho pues en la construcción de negocio para poder crear esa libertad y poder pues dedicarme 100% a vivir de internet. Y sí que es verdad que dejé de entrenar tanto y de tomármelo tan en serio y pasé un poco de 100 a no a 0, pero sí un poco descuidé la parte física. Sí, casi que a lo básico, ¿no? A ver, me voy a mantener, entreno un par de veces por semana cuando me acuerdo y parece que hago suficiente, pero poco a poco vas viendo que va teniendo ese deterioro físico, pero también porque estás enfocado al 100% en un emprendimiento que no está mal. Yo siempre hablo de que hay momentos buenos y malos de obsesión, y ese puede ser que haya sido un momento bueno porque te ha permitido estar hoy donde estás y poder priorizar tu salud de la forma en la que lo priorizas. Ahora, antes de profundizar dentro de todo esto, me gustaría que tocáramos la parte del Alex de 18 a 22 años, antes de empezar a emprender, que estaba en la universidad y que pesaba cada gramo de comida. ¿Cómo recuerdas esa etapa? A ver, es la única información que tienes en ese entonces, o sea, no conoces tampoco nada más, entonces ahora lo ves en perspectiva y dices, una locura, con toda la información que sabes, pesando el último, si pesa un poco más el pollo lo cortas y lo sé, porque eso lo gramo, es una fórmula matemática, ¿sabes? Wow. Aparte vienes de una ingeniería y es como, eres de números, entonces el preparador te dice ABC, pues tú ABC, y si se sale, pues no, ¿no? Entonces, también me sirvió obviamente para trabajar mucho la parte de la constancia y la disciplina, porque para mí cómo haces una cosa las haces todo, entonces, si eres capaz de poder pues seguir algo así a rajatabla, luego en los negocios, ¿cómo hacer una cosa? La haces todo. Entonces, en los negocios exactamente igual, eres capaz de pues cualquier cosa tirarla para adelante, pero me sirvió mucho, obviamente fue una locura, ¿no? Pero me ayudó mucho también a ser consciente ahora viendo un alimento y saber más o menos cuánto pesa, tal, los gramos de proteína, que obviamente ahora no lo tengo en cuenta de la misma manera, pero fue un poco, sobre todo lo miro como que me ayudó mucho a trabajar la constancia y la disciplina que luego he seguido pues desarrollando en cuanto a los negocios, las diferentes áreas de mi vida, y ser una persona pues que se mueve por objetivos y por metas, no tanto por lo que me apetece hacer en ese momento. Obviamente muchas veces pues sí te apetece comer de ciertas maneras, pero otras veces que te comerías otros alimentos y que no lo haces, o que no te apetece ir a entrenar y pues lo haces porque sabes que es lo que te va a llevar al objetivo que tienes en mente, que en ese momento te da pues palo y te levantas, mueves un poco, activas tal y vas a entrenar. Pero me sirvió sobre todo para trabajar eso, pero obviamente viendo la perspectiva es un poco pues una locura y es lo que la gente se piensa que tiene que hacer, no el hacer la palabra, una dieta es lo que tienes que hacer y es totalmente lo contrario. Claro, justo, es un estilo de vida lo que dices tú, y yo creo que has dado con la clave de pesar la comida, y es que te enseña disciplina y constancia, pero
porque al final ambos sabemos, y todo el que nos está viendo y que lo ha probado sabe que no es algo sostenible ni que puedes mantener en el tiempo, y muchísimo menos si estás en sitios como este, en un resort en el que no vas a estar llevándote una báscula de vacaciones o una báscula a tus viajes. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo tiene que pasar por una etapa, quizás una semana, quizás 2, no hace falta más, de poder entender lo que es alimentar a tu cuerpo y ser disciplinado y estricto con ello, pero a la vez lo que hay que construir es un poco ese estilo de vida que tú estás construyendo, que ya has construido, y que cuéntanos un poquito cuáles son las diferencias principales que has notado entre ese Alex de 18 a 22 que estaba enfocadísimo al 100% en pesar la comida, en no fallar con eso, y el Alex de ahora que disfruta de este estilo de vida, disfruta de la comida que come, no se pone a pesar absolutamente nada y aún así sigue avanzando y consiguiendo sus objetivos. Muchas veces cuando dejas de hacer eso porque te das cuenta que es totalmente inviable, ¿no? El estar pesando comida, viajando con este estilo de vida, lo que solemos hacer los seres humanos por naturaleza es de 0 a 100. Entonces paso de pesar todo al milímetro a empiezo a que me la pele y como lo que quiera, entonces ahí es donde tienes el efecto rebote, y por eso las dietas son totalmente insostenibles, hasta que llega un momento que te miras al espejo y dices, no es lo que estaba haciendo y busco ser una mejor versión física, y es donde buscas, vale, ¿cómo puedo hacer y cómo hago para llevar un estilo de vida saludable, sostenible, que pueda llevar a largo plazo y construir salud real, no simplemente verte al espejo bien o estar pesando gramos de proteína y tal? Porque una cosa es lo que ves físicamente y lo otro la realidad de la salud de la gente, ya hablando, tocando otros temas y otros pilares, no solo el pilar físico de alimentación, sino descanso, todo lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Sí. Pero obviamente a día de hoy viendo todo eso es mucho mejor la libertad real, pues saber cómo funciona tu cuerpo, saber cuando vas de viaje, pues obviamente pues te apetece comer de manera más flexible y quizás sabes que vas a comer un poco de manera más no tan controlada, pero sí que es verdad que luego sabes cómo regular tu cuerpo al volver, te permite estar enfocado en tu negocio, y hay veces que si ves que no te da tiempo comer, pues hacer un ayuno un poco más largo, eso luego sabes cómo romper ese ayuno porque tienes esa información. Antes era como no como y ahora como lo primero que pillo, y ahora sabes de manera consciente pues cómo romper un ayuno de manera correcta, cómo funciona, y sabes escuchar sobre todo a tu cuerpo y sabes comer cuando tu cuerpo le apetece comer, no comer porque te toca una comida a las 12 y tienes que comer aunque no tengas hambre, y no, es lo normal porque tienes que acelerar el metabolismo, porque como más comidas le metas, ¿no? El cuerpo se acelera y es mucho más sencillo luego el quemar. Pero obviamente esto sobre todo la libertad y el enfoque, el poder estar de manera enfocada real en tu propósito o en la construcción de tu negocio o de lo que estés haciendo en tu vida y poder pues disfrutar, ¿no? De todo eso mientras que sabes que te estás nutriendo de manera correcta y le estás dando a tu cuerpo lo que realmente necesitas, sin pesar y sin, obviamente con ciertos patrones y sabiendo bien lo que te estás metiendo en el cuerpo, pero sobre todo con esa libertad y tranquilidad de saber que es sostenible a largo plazo y que estás construyendo salud y hábitos que te van a llevar para toda tu vida. Claro, y que te van a llevar a ese punto B, y que solo es cuestión de tiempo que llegues a ese punto B, pero sobre todo mientras sigues priorizando un poco lo que dejaste de lado en esos años de emprendimiento, sobre todo al inicio, que dejaste de lado esa salud o quizás el cuidarte tanto como lo venías haciendo desde antes, porque tampoco habías encontrado ese estilo de vida o esa forma que se adaptara a ti y a tus objetivos. Y ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues una TH, como ya sabemos, pero también que, joder, que estés disfrutando cada día de ese estilo de vida nuevo que estás construyendo y que te permita pues estar aquí, saber qué es lo que hay que elegir, estar en Punta Cana, viajar a Cancún, como hemos estado juntos, en Dubái, diferentes países del mundo, y que el estilo de vida se mantenga constante y te siga acercando a esos objetivos. Porque cuéntanos, Alex, ¿qué es lo que quieres conseguir de aquí a unos meses? Mi visión, yo siempre vibro mucho con el all areas, ¿no? El crecer en las diferentes áreas de la vida, y hay gente que está muy enfocada en las finanzas, pues que le ha pasado pues un poco lo que muchos emprendedores, hablando con gente que es muy exitosa en el área de los negocios y gente pues que está en mi nicho, en diferentes nichos, pues que se han olvidado un poco del físico, ¿no? Y para mí la clave está pues el método Health en poder pues llevar eso a largo plazo para construir un estilo de vida saludable mientras que te enfocas en las diferentes áreas, ¿no? Entonces para mi visión obviamente es poder llevar esto a niveles mucho más grandes, el poder obviamente siempre hay, pues te quieres ver mejor físicamente, ¿no? Y pues ahora vienes en un viaje y un poco subes un poco más retención de líquidos y luego vuelves y sabes que en una semana y pico volverás a estar en ese punto y apretarás, pero a nivel físico que a nivel de alimentación sí que ya hemos encontrado gracias al método GEL pues la manera y el método para poder llevar eso a largo plazo, sobre todo aparte también inspirar a otras personas a que lo hagan mediante el ejemplo, ¿no? De que lo que tú has pasado para que no pasen esas personas en la construcción de sus objetivos, pero creciendo en las diferentes áreas, o sea a nivel de negocios obviamente seguir desarrollando, pero ayudando a otras personas que también pues sean conscientes de todo pues el tema de alimentación, y creciendo también a nivel de relaciones, porque ahora se ha convertido, ves el equipo, ¿no? Comiendo de manera saludable, ves el equipo que elige bien a la hora de ponerse, vas por el buffet y antes lo que serían todo pollitos y tal, ahora parece al revés, ¿no? El que se pone eso lo medio tapa para que no lo veas, de no se lo enseñes a Alfred o no, la Evo Health, ¿no? Y se ha creado ese estilo de vida y ese estándar que todo el equipo va hacia esa dirección. En cuanto a metas y objetivos, pues seguimos teniendo metas y objetivos grandes en las diferentes áreas, pero hablando de la parte física sería eso, ¿no? El que la gente entienda que no se trata de
de hacer dietas, sino se trata de comer de manera consciente y que no es tan complicado el saber priorizar y que a día de hoy hay mucha información de manera real como todo lo que tú estás compartiendo para que la gente tenga información a eso y rompa el paradigma que tiene de hacer dieta o comer, ¿no?, de cierta manera y que es la única manera para poder llegar a esa transformación física y siguiendo 4 o 5 patrones de manera consciente y obviamente rodeando con el entorno, que tú hablas mucho del ambiente, ¿no?, y del entorno, que la gente tenga eso y nosotros lo tenemos, ¿no? Entonces vas por aquí y ves a la gente comiendo de manera saludable con eso y sobre todo impulsar a la gente a que también pues lo haga y no obviamente para competir en un Mister Olympia, pero sí para que la gente se vea al espejo y se vea bien, porque ves a la gente, las elecciones que hace y ves la gente que es un poco lo que te comentaba Olin, ¿no? Paso de 0 a 100 y vengo aquí al buffet y me pongo hasta el culo y la gente ve los platos y dice, y luego ves el cuerpo habla y ya no solo la parte visual, que obviamente hay niveles y niveles, ¿no? Pero sobre todo está la parte de la energía real, que la gente los ve y parece que estén reventados y tienen algunos 20 años, 25 años, 30, 35, los ves con un nivel de energía que dices, es que si entendiera lo que entendemos, viviría muy diferente. Sí, tío, qué importante es mencionar esa parte de propósito y de querer ir más allá que un dibujo estético que se vea bien en un espejo. Porque tú también pasaste por esa etapa, como nos decías antes, de no, yo lo que busco es lo de fuera, lo de dentro no me importa tanto, yo quiero los resultados de fuera y ahora estamos dándonos cuenta de que es al revés, ¿no? Yo quiero que sea parte de mi identidad y lo de fuera ya se mostrará porque sé que solo es cuestión de tiempo, pero cuando es parte de mi identidad, mientras estoy en ese proceso, puedo inspirar a otros a que sigan haciéndolo y eso me hace a mí querer seguir haciéndolo a la vez. Entonces, cuéntanos cómo ha sido ese cambio de paradigma de antes buscar la estética y lo de fuera y ahora saber que la estética y lo de fuera está genial, pero que es consecuencia de lo que ocurre por dentro. Total, al final es así, cuando tú te sientes bien, estás bien en todo lo demás, ¿no? Entonces, es el cambio real de entender cómo funciona todo, que eso es lo que te permite luego verte bien estéticamente y te acabas viendo bien, porque es como el capital, ¿no? Si tú lo estás persiguiendo, el dinero nunca llega y la gente se piensa que es solo el darle a esa tecla y generar mucho capital y al final está en cambiar tu manera de pensar en cuanto a las finanzas para empezar a traer ese dinero. A la vista está cuando la gente le toca la lotería, acaba perdiendo el dinero años más tarde, se acaba arruinando y lo ves y está mucho peor que antes porque no es el capital, es la mentalidad que tú tienes. Por eso libros como Padre Rico, Padre Pobre son clave para entender la mentalidad. En cuanto a la salud funciona exactamente igual, no es ver el físico, sino el entender que es todo interno y a partir de ahí ser consciente para luego transformar lo externo. Entonces cuando lo entiendes como que te das cuenta que todo funciona igual, las finanzas, el físico, por eso la mejora constante en las diferentes áreas me identifico tanto con ello, ¿no? El Olarias en cuanto a la salud, en cuanto al físico, en cuanto a todo es clave. Entonces cuando entiendes que es el cambio interno, el cambio de hábitos, el cambio de paradigmas, de creencias limitantes que nos han puesto desde pequeño, ¿no? No comas 3 huevos al día porque te va a dar colesterol, ¿no? Todas esas creencias limitantes que ya están más que desmentidas en cuanto a base científica de todo lo que tú estás compartiendo, que la gente lo entiende, es lo que hace romper las creencias y entender que todo el colesterol, todo esto pues son cosas que nos han inculcado, que luego pues, intentan mantener a la sociedad pues enferma para que pues obviamente pues todo lo demás se retroalimente y es un tema largo que tampoco vamos a entrar ahora, pero es un poco eso, ¿no? Entonces cuando entiendes todo eso, cambia lo interno, cambia lo externo. Qué bueno, tío. Joder, pues ¿qué le dirías a esa persona que quizás está en una etapa en la que ha estado Alex, pues tanto el Alex que estaba obsesionado con esa parte física, como el Alex que estaba obsesionado en negocio y dejó de lado casi completamente esa parte física? ¿Qué le dirías si nos está escuchando ahora y está pensando si empezar a priorizar su salud o no y tiene dudas de si realmente tiene tiempo o va a poder elegir bien y mantener esto en el tiempo? Siempre hay tiempo para hacerlo, siempre hay tiempo para priorizar, obviamente entendiendo todo esto, porque si tienes ese paradigma que yo tenía antes o piensas que la única manera de estar saludable o tener ese cuerpo fitness o ese cuerpo estético que visualizas, la única manera es comiendo arroz y pollo y comiendo cada 3 horas y es totalmente insostenible cuando estás construyendo pues no solo negocio, al final una familia con un trabajo normal, es imposible el poder mantener eso porque es normal. La gente que vemos por redes sociales que tiene eso se dedica, su cuerpo es su negocio, entonces están 24/7 por y para ello y entrenan de esa manera, que luego había que entrar en detalle en ver realmente la salud real, no solo la carcasa y la estética, ¿no? Pero es gente que se dedica 100% a ello y vive de su cuerpo, entonces tiene todo el día. Pero cuando tú entiendes todos estos conceptos, entiendes cómo funciona el ayuno, entiendes que hay que saber nutrir al cuerpo, no solo alimentar, sino darle los nutrientes correctos y saber cuándo tienes que comer y hacer ayunos y todo eso, todo el mundo puede hacerlo y el tiempo está, ¿no? Y entonces cuando tú estás bien y te ves bien y tienes energía, la gente lo percibe en cuanto a los negocios, en cuanto a todo. No es lo mismo ir a pues dedicarle al negocio o crear relaciones con personas o vender un producto, un servicio o entrar a una llamada o ir a, da igual, un empleo normal, ir a trabajar con un nivel bajo de energía que ir con un nivel alto de energía y eso es porque te sientes bien. Entonces todo el mundo debería priorizar la salud y debería ser algo que priorice. Obviamente si lo ves como yo lo veía antes, de solo pollo y arroz y tengo que hacer una dieta,
pues es muy fácil que esa prioridad baje porque no te das tiempo y priorizas otras cosas que al final tienes que hacer en nuestro día a día porque estamos en modo rutina y tenemos que ir a trabajar y tenemos que pasar tiempo con la familia y queremos disfrutar de esas vacaciones con amigos y queremos ir a las comidas familiares y pasamos de todo a nada. O hago dieta o me reviento, ¿no? Y al revés, tienes que entender ciertos conceptos para saber elegir de manera correcta y para mí es algo que 100% todo el mundo tiene que tener ese nivel de conciencia porque no se trata de estética, sino se trata de salud real, de con 20, con 30, con 40, con 50 años tener ese físico que digas estéticamente obviamente es el reflejo de lo interno, pero que realmente tengamos salud y inspirar a la gente, porque lo que yo busco es algo a largo plazo, que con 50 me vean y digan, guau, tiene un físico mejor que gente de 20 años, pero con salud real. Claro, claro, al final yo creo que esta salud está en el core de lo que tú nos transmites y lo que es tu mentalidad de vida, que es ese all areas. Al final, cuando tú tienes buena salud, un poco lo que solemos hablar siempre, ¿no? Eso potencia todo lo de alrededor, pero cuando esta salud te falla, deja de ser una prioridad todo lo demás porque lo que quieres es recuperar esto. Por lo tanto, cuando esto florece, todo lo demás parece ser que florece también. Es así, literal, ¿no? completamente. Qué top, tío. Pues Alex, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer estar aquí contigo y compartir unos minutos. Y chicos, todos los que estéis en una situación parecida a la que estaba Alex, estéis en esa situación en la que no sabéis si priorizar vuestra salud o no y queréis que potencie otros ámbitos de vuestra vida, ya sea el emprendimiento, ya sea el trabajo, ya sea vuestra salud de relaciones, simplemente os voy a dejar un enlace aquí abajo para que podáis presionar en él y me mandéis un mensaje personal para que podamos trabajar juntos. Por favor, si no vas en serio, no pierdas ni tu tiempo ni el mío en presionar este enlace porque no estamos para eso. Pero si sí vas en serio, nos vemos dentro. ¡Bang! De loco, ¿no?